Vídeo número 60. Para el 6 de noviembre de 2024. El Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISU presentan la sesión matutina del programa del 6 de noviembre del año 2024. Maratón, 180 años conectados a Jesús, ¿cómo lograrlo? Para comunicarse con nosotros, escríbanos a conectatejm@gmail.com. Saludos, mis queridos amigos y hermanos. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, y estamos aquí comenzando la jornada matutina de el maratón 180 años conectados a Jesús, ¿cómo lograrlo? Del Ministerio Conéctate a Jesús. ¿Cómo lograr mantenerse conectados a Jesús 180 años? Esa es la pregunta. Y eso tratamos de hacer, mostrando el estilo de vida que es necesario tener para mantenerse conectados a Jesús hasta que Él venga. Cuando hablamos de cómo permanecer vivos, físicamente hablando, generalmente nos referimos a la alimentación física y hablamos de desayuno, almuerzo y cena. Sin embargo, cuando hablamos de cómo mantenerse vivos espiritualmente, generalmente solo hablamos del desayuno. Algunos no desayunan y de vez en cuando almuerzan, y la mayoría medio que cena espiritualmente hablando. Sin embargo, después de 180 años, hemos ganado la experiencia de poder demostrar que se puede permanecer en Cristo Jesús siempre y cuando desayune, almuerce y cene la palabra de Dios, ya que Jesús dijo: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de mi boca. Daniel fue uno de nuestros ejemplos. Daniel oraba 3 veces al día: desayuno, almuerzo y cena. El pueblo de Israel tenía 3 oraciones en la hora de la mañana, que era conocida como la hora tercera, en la hora novena y en la hora 19. 3 veces al día oraba el pueblo de Israel, mañana, tarde y noche. Si usted quiere, usted puede revisar los apuntes, las historias. Quizás va a encontrar una que otra variación en cuanto a la hora exacta, pero de que oraban 3 veces al día, oraban 3 veces al día. Eso es lo que queremos enseñarles, porque 1 Tesalonicenses 5
17 dice orar sin cesar. ¿Y qué es orar sin cesar? No se trata de que vas a permanecer de rodillas todo el día o 24/7, no. Se trata de mantenerte conectado a Jesús 24/7. ¿Cómo lo haces? Bueno, meditando, siendo ejemplo, caminando. En el año 1844, el pueblo de Dios, guiado por Guillermo Miller, estudió grandemente las Escrituras. Desde 25 años atrás empieza el estudio de las Escrituras. Para el año 1844, el 22 de octubre, pensaron ellos que se cumpliría la segunda venida de Cristo, por cuanto ubicaron el santuario de Daniel 8:14 en la tierra, o pensaron que era la tierra. Sin embargo, a pocos días de no haberse cumplido lo que ellos esperaban, resulta ser que el Señor le dio visión a los que siguieron estudiando: Iron, Barclay, Elena G. de White, Jaime White y algunos otros, como vamos a ver, Joseph Bates y demás. ¿Y qué encontraron? Encontraron suficiente evidencia de que el santuario al cual se refería a Daniel 8:14 no era la tierra. Nosotros vamos a hablar de esto con detalle a través de este maratón, gracias a dos libros. Uno, A menos que olvidemos, del pastor Knight, George R. Knight, y La mano de Dios al timón. Además, vamos a estar utilizando El conflicto de los siglos de Elena G. de White. Es historia de la redención de Elena G. de White. Pero antes de llegar a esa época, la época de nuestros pioneros, 1844, necesitamos estudiar qué ocurrió antes para entender por qué 1844 es tan significativo para el pueblo de Dios de los últimos días. Por eso comenzamos ya hace un par de días y estamos en el video número 59. Este es el video número 60. De los 180 videos que queremos hacer, comenzamos con Génesis y analizamos el primer pueblo de Dios. ¿Quién era el primer pueblo de Dios? ¿O quiénes formaban el primer pueblo de Dios? El primer pueblo de Dios está dividido en dos partes: antes del pecado y después del pecado. Antes del pecado, el pueblo de Dios tenía solo una pareja, Adán y Eva. Era bien reducido. Después del pecado, el pueblo de Dios se amplía un poquito, porque nace Caín y Abel. Lamentablemente, este primer pueblo de Dios sufrió rápidamente una pandemia y el 50% de los miembros quedaron out. Abel asesinado por Caín y Caín desterrado del pueblo de Dios, exiliado totalmente por el error cometido. Recordemos que el primer pueblo de Dios tenía un lugar específico donde Dios lo había colocado, en el jardín del Edén, pero por equivocarse también fue exiliado, fue echado, sacado del pueblo del jardín del Edén, pero siguió siendo el pueblo de Dios. La diferencia aquí, ahora en este exilio de Caín, es que Caín es sacado del pueblo de Dios
física, literal y espiritualmente. Ahora ya Caín no pertenece al pueblo de Dios. Entonces, si Caín no pertenece al pueblo de Dios, ¿a quién pertenece? A su nuevo líder. Él escogió. Esto no lo dije en el primer video, pero lo estoy diciendo ahora. Caín escogió pertenecer al pueblo adverso a Dios. Y cuando en Génesis 6 hablamos de los hijos, las hijas de los hombres, pues nos referimos exactamente a los descendientes de Caín. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios son los descendientes del tercer hijo de Adán y Eva, Sem. Sem es de Noé. Sem con T. Set. ¿Ok? Tenemos entonces esta introducción un poquito larga para que entendamos el título de nuestro programa. Es un maratón que no comienza en 1844, sino que más bien en su inicio es en Génesis y el final pasa por 1844 hasta el presente. Nosotros vamos a ver el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento dividido en tres partes. El pueblo de Dios compuesto por Adán, Eva, Caín y Abel, primer pueblo de Dios. Segundo pueblo de Dios, el compuesto por Adán y Eva y Seth y todos los descendientes hasta Moisés. El tercer pueblo de Dios después del diluvio hasta, escúcheme bien, hasta Malaquías. Ese es el tercer pueblo de Dios. Es un pueblo. ¿Qué ocurrió con el tercer pueblo de Dios? El pueblo de Dios que estuvo en Egipto, después en Babilonia, todo ese es el mismo pueblo de Dios después del diluvio. Pero con la llegada de Cristo, o sea, Dios hecho hombre, tenemos el cuarto pueblo de Dios que comienza con los cristianos que establecen la iglesia primitiva. Acá tenemos ahora el cuarto pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús mismo marcó la diferencia cuando le dijeron: tu madre y tu padre te están buscando, tu madre y tus hermanos te están buscando. Jesús dijo: mi madre y mi padre y mis hermanos, mi madre y mis hermanos, son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Entonces ahora está bien marcada la característica principal del pueblo de Dios a partir de Cristo. Jesús lo deja claro: son todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Pasado ese periodo, que termina en el siglo I de la era cristiana, cuando se escribe el libro de Apocalipsis por Juan, con la muerte de Juan termina ese cuarto pueblo de Dios ya en la era cristiana. ¿Y por qué en la era cristiana? Porque es la era en la que surgen los seguidores de Cristo. Ahora viene y se empieza a establecer lo que se conocerá como el quinto pueblo de Dios. ¿Quiénes son el quinto pueblo de Dios? Todos aquellos que después de la muerte de Juan, el último de los apóstoles, siguen los consejos y las instrucciones, las enseñanzas que los apóstoles recibieron de Cristo y que compartieron para que se cumpla la profecía. Entonces, este quinto pueblo de Dios es el que conocemos en la era cristiana, pero del siglo II hasta
1844. ¿Qué pasa en 1844? Ocurre el chasco, todos conocemos el chasco, pero ese chasco no es un chasco realmente, lo que es una profecía que presenta el despertar del pueblo de Dios para los últimos tiempos, o sea, el último pueblo de Dios, o sea, el sexto pueblo de Dios. Este pueblo de Dios tiene una característica que también tenían los pueblos anteriores, y está en Apocalipsis 14:12. Guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Qué es la fe de Jesús? Dice Apocalipsis 19 que la fe de Jesús es el espíritu de profecía. O sea, Dios siempre ha tenido dos cosas en su pueblo: guardan sus mandamientos, obedecen su ley y tienen un profeta que los conduce. Esto se vio manchado en el periodo del segundo siglo al siglo XVIII. ¿Por qué? Porque en el siglo XIX, para el siglo XIX, el pueblo no tenía profeta. Entonces es en 1844, a mediados del siglo XIX, que el Señor selecciona a una jovencita muy joven, que ni siquiera había terminado la escuela primaria por un accidente que tuvo cuando fue golpeada por una compañera en el rostro. Pero el Espíritu Santo se convirtió en su maestro, y hoy día tenemos más de 80 libros escritos por ella. Hablo de la hermana Elena G. de White. Este relato es necesario tenerlo claro para entender el propósito y la razón del porqué, el título de esta serie, Maratón, 180 años conectados a Jesús. ¿Cómo lograrlo? Es a partir de los escritos de Elena G. de White que el pueblo de Dios moderno, el pueblo de Dios para los últimos días, tiene una ampliación y una mejor comprensión de las Escrituras. Si leemos la Biblia, vamos a encontrar que Dios siempre ha provisto a su pueblo de un profeta. El problema es que, como ocurrió en antaño, ocurre también hoy. A los suyos vino y los suyos lo rechazaron. Si nosotros vemos, Jesús dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Y termina diciendo: no quisiste. ¿Qué fue lo que no quisiste? No quisiste escuchar a tus profetas. Porque el logo de esta serie lleva la foto de Elena G. de White, justamente porque el pueblo de Dios, a través de la historia, se ha caracterizado en no querer escuchar a sus profetas. Y hoy día tenemos exactamente el mismo problema. Hay muchos que han negado la veracidad de que Dios haya hablado a través de Elena G. de White. Y no solo lo han negado, sino que han publicado videos, revistas, libros, hablando en contra de la sierva del Señor, cuando hay suficientes evidencias que confirman que, en efecto, Elena G. de White es y será, hasta que Cristo venga, la luz menor que nos conduce a la luz mayor, que es la palabra de Dios. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, y espero que esta aclaración de la razón de este programa nos ayude a todos a permanecer conectados a Jesús,
hasta que Él venga. Ya regresamos con el análisis del primer tema del estudio de hoy, la Biblia al día, y vamos a analizar Hechos capítulo 10. Profe, adelante con sus comentarios con respecto a lo que hemos presentado hasta aquí. Bienvenido.